Bien, la iglesia, empiezo con el mensaje. La iglesia no puede seguir ciega. Diga conmigo, no puede seguir ciega ante la realidad que enfrenta esta generación. Esta generación se está enfrentando, está teniendo un enfrentamiento esta generación, y la iglesia no puede estar ciega ni ignorante ante esa realidad. Tenemos una generación muy liberal, una generación que carece de identidad, una generación que se deja llevar por las opiniones de este sistema. Puedo repetir esta línea. Tenemos una generación muy liberal, donde carece de identidad, una generación que se deja llevar por las opiniones de este sistema. La iglesia del Señor vino a este mundo. ¿Dónde está la iglesia del Señor aquí? La iglesia del Señor vino a este mundo no para ver cómo el mundo se sigue oscureciendo, sino para alumbrar a un mundo oscuro. La iglesia no vino aquí para seguir viendo cómo el mundo se oscurece. La iglesia vino a esta tierra y Jesús la estableció para que alumbrara a un mundo oscuro, lleno de tinieblas. Entonces no debemos de permitir que este sistema sea quien eduque y forme la próxima generación. Porque si permitimos que este sistema la eduque y la forme, perderemos a esta próxima generación. Yo sé que Dios no va a perder esto. Yo sé que Dios no la va a perder, pero usted la puede perder. Amén. Hay dos generaciones que están viviendo un momento muy crítico y muy profético a la vez. La generación de los 70, 80 y la generación milenial de ahora. Están viviendo y vivirán el culmino de los tiempos. Pero diga conmigo, pero para eso nos vamos a preparar. Mi tema de esta noche es: esta generación necesita de intercesores. Repita conmigo: esta generación necesita de intercesores. No es un culto a los jóvenes, tampoco es Jóvenes en Fuego, pero que es un tema que va a tocar las dos generaciones. Es un tema que tocará a los padres, abuelos, y es un tema que tocará a los jóvenes y sus hijos. Así que cuando yo hablo algo para los jóvenes, creo que los padres deben estar recibiendo las enseñanzas. Amén. Ahora, vamos a Job 1, capítulo 1. Vamos a Job, capítulo 1, verso 5. Es muy posible que termine pronto. ¿Tienen amén? Y acontecía, verso 5 del capítulo 1 de Job, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Jehová, quizá, diga conmigo, ese quizá deja en tela de duda lo que sus hijos hacían. O sea, Job no estaba seguro de que ellos habían pecado contra Dios, pero él dijo alguien: por las moscas igual ofrezco sacrificio. No me ha llegado el chisme, no estoy enterado si pecaron o no pecaron, pero quizá habrán pecado, igual voy a ofrecer sacrificio. Quizá habrán pecado mis hijos y quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Diga conmigo, de esta manera hacía todos los días. Job, lo expliqué el domingo, fue un domingo muy poderoso. Yo fui muy ministrado y bendecido. Pero para los que no llegaron el domingo, miren lo que dice el verso 1 de Job. ¿Quién era Job? Verso 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Me he leído la historia de Job, pero hoy sentí mi corazón regresar a leer Job.
del principio. Job representa, quiero que me presten mucha atención al tema de hoy. Job representa a una generación recta. Job representa una generación temerosa de Dios, pero sus hijos representan a una generación no definida. Representa a una generación confundida. Voy a repetir esta línea porque eso, lo que voy a decir hoy, lo vivimos hoy. El tema que yo predico, los versos que toco, es lo que se vive hoy. Así que el tema de hoy es muy profético y tiene que prestarle muchísima atención. Job representa una generación consagrada, una generación que es muy posible de los falda larga, de los que no se maquillan, de la corbata, de la Biblia bajo el brazo, muy conservadora, temerosa, recta, perfecta y apartada del mal. O sea, era un cristiano ejemplar, una generación ejemplar, que eso lo vemos en 30, 20 o 50 años atrás. Los cristianos de ese tiempo eran los más consagraditos, los más santos, y nunca se imaginaron que un día venían en la iglesia cristianos con pantalones, principalmente las mujeres. Y de esa generación todavía hay muchísimas consagraditas que no se maquillan, que no se quieren arreglar, usan faldas largas y conservan eso. Pero los hijos de Job representan otra generación, una generación más liberal, pero no definida. ¿Por qué digo no definida? Porque estos hijos parece ser que están entre dos mundos. Entre unos padres que teme a Dios, y entre un mundo que lo atrae. Por eso hablo de una generación no definida, confundida. Porque tiene unos padres temerosos, pero ellos todavía no estaban decididos si sirven al mismo Dios de Job o se siguen dejando convencer por el mundo. Amén. Porque Job da una gran apertura a muchos pensamientos u opiniones inspirados por el Espíritu Santo, porque Job dice: bueno, yo voy a ofrecer todos los días sacrificios porque por si acaso mis hijos hayan pecado. O sea que Job conocía la vida de sus hijos, y Job sabía que sus hijos podían pecar contra Dios. ¿Me entiende? Ya conmigo, pecar contra Dios. Y eso es un nivel muy alto, porque Job está hablando de una blasfemia. No está hablando de un pecado de adulterio, no está hablando de un pecado de fornicación, está hablando de un pecado de blasfemia. Y Jesús dijo que hay un pecado de blasfemia que no será perdonado nunca. Ese dejamos para otro lado, para otro día. Pero Job muestra que el pecado que ellos pudieron haber cometido era gravísimo, y era un pecado blasfemando el nombre de Dios. No era que adulteraron, no era que fornicaron, no era que se fueron a fumar H en la esquina con los amigos. Pecaron directamente contra Dios. ¿Quién sabe qué dijeron ellos? ¿Quién sabe si dijeron: ya estoy harto de que mi papá es muy así, así y así, porque él es un hombre recto? No se olvide que Job era recto. O sea, no nos olvidemos la característica de Job. O sea, si el hombre era recto, no iba a permitir la vida loca de sus hijos. Y es muy posible que ellos, a ver la rectitud de Job, odiaban al Dios de Job. Porque el Dios de Job no lo dejaba ser un liberal y hacer lo que ellos quieren. Entonces, de repente ellos se fueron a comer. Job no estaba presente en esa comida, pero llegan un día y dice Job: bueno, los voy a santificar porque no sé qué habrán hecho. Y estoy más que seguro que Job dijo: por si acaso pudieron haber pecado contra Dios, igual los voy a santificar y voy a levantarme todos los días a ofrecer sacrificio para perdón de pecados. Amén. Entonces, ya conmigo, hay dos representaciones de dos clases de generaciones: una recta, temerosa de Dios, apartada del mal, y una no definida. Y hoy en el mundo tenemos esas dos generaciones. Una generación que ya está definida a buscar a Dios, y otra que todavía no se define.
Y como hay una generación que no se define, dan apertura a un sistema que los defina. Si usted no está decidido, escuche bien esto, si usted no está decidido a seguir a Jesús, usted va a sucumbir. Que fue lo que Santiago dijo: oh almas adúlteras. Porque ser amigo del mundo lo constituye en enemigo de Dios. Santiago habla de una generación no definida, que un día está aquí y otro día está allá. Y como no hay definición y convicciones, como hablé el domingo, hay una gran apertura a que un sistema entre y los forme, a que venga alguien y lo defina. Y eso pueden haber hoy en el nivel general y aún aquí en la iglesia. Mucha gente todavía no está definida y no están decidida si quieren seguir a Jesús o no, porque todavía sucumben en los pensamientos. No sé si me hago entender. Todavía se preguntan si hoy voy o no voy a la iglesia, si sigo al Señor o no. Es que hoy no tengo ganas de ir, hoy sí tengo ganas de ir. Una generación no definida es muy peligrosa. ¿Me escuchó? Voy a repetir: una generación no definida es muy peligrosa. Podrá ser muy anticuado Job, pero esa vida anticuada para una generación no definida provocó un cerco de protección para Job y sus hijos. Pero ¿qué si sus hijos se desprendían de la cobertura de Job? ¿Quién los protegía? Y eso es lo que se le olvida a esta generación no decidida y no definida. Usted tiene que estar bien decidido a estas alturas de la vida. Usted no puede andar titubeando o le sigo al Señor o no, porque Dios es muy decidido y los profetas que le envían muy decididos. Llegó Elías al monte Carmelo y le dijo: bueno, esta cosa lo vamos a definir ahora. Si es Dios, van a servirle, y si Dios es Baal, prepárese porque le voy a volar la cabeza. El profeta subió al monte Carmelo a definir a los indefinidos, a los confundidos. Y si usted le ve en la historia del monte Carmelo, hubo fuego y hubo cabezas rodando por toda la montaña hasta el piso, hasta el valle. ¿Y a quién voló? A todos los profetas que estaban trayendo confusión sobre el pueblo. Amén. Hoy hay dos generaciones enfrentando a un sistema: la que teme a Dios, y la que no está definida. Voy a repetir, escuche bien esto y présteme mucha atención. Hoy hay dos generaciones enfrentando a un sistema: la generación que teme a Dios y la que no está definida. Amén. Padre que está aquí, el hecho de que su niño está aquí no indica que ya se va para el cielo. Y eso usted debe tenerlo muy claro. El hecho de que su hijo esté aquí a usted no le garantiza que él ya tiene un cielo seguro. Porque el camino al Padre no es la iglesia, ni la silla donde puedan estar sentados. Y usted como padre, usted tiene que buscar que sus hijos se definan en este evangelio. Provocar que ellos tengan un encuentro con su Señor. Y no solamente conformarlos con llevarlos a la iglesia. Porque hay otros que todavía luchan si lo llevan o no lo llevan, pero no buscan que esos hijos tengan un encuentro personal con su Señor. Lo que le va a definir a ese joven es que Jesús se le haya aparecido, que haya tenido un encuentro con el Señor. Porque nadie, voy a decir con mucho amor, yo pude haber pecado, yo pude haber cometido errores, pero yo sé que Él marcó mi vida para siempre, porque tuve una experiencia personal con mi Señor. Y lo que me pueda decir el mundo, sistema, no puede contradecir lo que experimenté, porque lo que experimento pesa más que una opinión de un mundo. ¿Entiende? Y eso marcó mi vida, la selló y la estableció.
Y yo deseo que esta generación tenga un encuentro con su Señor. Yo nunca tuve una madre que por una fiebrecita me dejaba en la casa, o por un dolor de cabeza, o por los muchos estudios. Yo nunca tuve a mi mamá yendo desde el pastor diciendo: ay, mi hijo no pudo venir porque tenía que estudiar. De ninguna manera. A palo me llevaban a la iglesia y terminaba del culto a hacer todos los quehaceres que tenía que hacer, deberes o lo que tenga que hacer. Y si estaba enfermo, a la iglesia. Y si estaba con fiebre, a la iglesia. Y si estaba con dolor de cabeza, a la iglesia. Y si estaba accidentado, a la iglesia. Tenía deberes, a la iglesia. Ninguna de estas cosas me sacó. ¿Sabe qué me enseñó mi mamá en ese tiempo? Que Dios está sobre todo. Pero hoy, padres, una generación, le piden opinión a los hijos si quieren o no quieren buscar a Dios, si quieren o no quieren servir. Mi hijo, ¿hoy quieres venir a la iglesia? No, papá, hoy porque me voy a ir con mis amigos a jugar pelota. Allá, mijito, quédese aquí entonces. No salga, por favor, que ya vengo, voy al culto. Padres simples e ignorantes. Y no importa si se pone bravo conmigo. Ayer predicaba en una casa de luz y me decía: uy, el pastor hace reír. Le dije: también hago poner bravo a la gente y también los hago llorar. Hay días donde usted se ría carcajada y hay días donde la trompeta le crece hasta el altar, y otros días que llora como en el diluvio. Pero hay de todo y para todo. Hoy no sé si le provoque risas. Hoy a lo mejor se ponen unos bravos y otros asustados, pero eso lo hace el Señor. Amén. Bien. Job cometió un error. Miren, con todo lo perfecto, temeroso, apartado del mal, Job cometió un error que muchos hoy cometen, y es no haber mostrado a un Dios transgeneracional. Podríamos decir que el Dios era de Job y no de sus hijos, porque Job no manifestó a un Dios transgeneracional. No sé si me hago entender. ¿Amén? Ya. La labor de Job era predicar a sus hijos, hablarle de un Dios vivo, real, poderoso, bueno, justo, santo. Pero Job se quedó solamente con él ser recto, con él ser temeroso, y con él solamente apartarse del mal. Y hoy muchas iglesias y muchos creyentes asisten a las iglesias solamente porque ellos quieren ser los rectos, ellos quieren ser los temerosos de Dios. Tienen familia, tienen esposos, tienen padres, tienen sobrinos, tienen primos, tienen tíos, y a ninguno les predican, porque solo se conforman con ellos asistir a la iglesia y más nada. Y ese fue el error de Job. Por eso hay padres que vienen a la iglesia sin sus hijos, porque solo ellos quieren ser los rectos y no quieren tener la ardua tarea de hablar de un Dios transgeneracional. Mi mamá me mostró un Dios transgeneracional, y no solamente a exigencia o a palo me llevó a la iglesia. Yo vi a un Dios que provee. Yo vi a un Dios que provee cuando mi mamá no llegó a culminar todos sus estudios, así que no podía trabajar con buenos puestos y buenos salarios. No lo podía hacer, pero nunca nos faltó. Siempre vivimos en urbanizaciones muy cómodas, en estatus medios. Nunca, mi mamá, no sé qué hizo mi mamá, pero nunca quiso darnos a luz en maternidad, y nada en contra de lo que dieron en maternidad. Siempre trató de darnos lo mejor, en buenas ciudadelas, en buenas casas, y hasta ahora yo persigo las ciudadelas. Ella me mostró una mujer esforzada, pero también me mostró la fe de un Dios. Yo crecí con esa formación e información. Entonces ella me mostró un Dios real, y por 20 y punta de años conocí el Dios de ella. Y desde que me casé hasta hoy estoy conociendo a mi propio Dios, no porque sea diferente, sino porque ahora yo lo conozco.
Yo no sé cuántas veces ella lloró. Yo no sé cuántas veces ella quiso tirar la toalla, pero nunca me demostró que la tiró. Y nunca se sentó al frente de nosotros a lloriquear diciéndonos: ya no puedo más. Nunca lloró ante sus hijos porque no podía. Creo que ante Dios 1001 veces. ¿Me entiende? Amén. Pero hoy los padres no hacen la labor del Dios que yo sirvo, transferir a su próxima generación. Viven bajo sus techos. Y aquí voy, así que agárrense. Viven bajo sus techos. Ustedes le dan de tragar, les dan ropa, tienen donde dormir y no les enseñan a ser agradecidos con el Dios que a usted lo está bendiciendo para que a ellos no les falte nada. Usted está creando una generación de bastardos. Y ese fue el error de Job. ¿Y sabe qué? Y Job estaba consciente de que en cualquier rato algo le podía pasar a sus hijos. Se lo pruebo. Si usted sigue leyendo el capítulo 3, si no me equivoco, 3 o 4, Job dice: me ha venido lo que me temía. O sea que lo que le pasó a Job no es que lo ignoraba, sabía que en cualquier momento podía pasar y le tenía miedo a eso. Pero si hubiese evitado, se hubiese encargado de hacer un Dios transgeneracional para con sus hijos. Me gusta a veces mi esposa agarra los 3 piojos que tengo, los sienta en un mueble y comienza a predicarles. Y le ha dado la gracia y no sé, pero termina en las clases y papá, no, hoy aprendí de la ballena y de Jonás, pero la ballena vomitó a Jonás. A lo mejor no tengan revelación, pero yo sé que esas palabras quedan guardadas en el corazón. Pero hago la pregunta, padre, usted tiene la molestia, por decirlo así, y no debería ser molestia, sino debería ser su preocupación, de sentar a sus hijos y usted hablarle del Dios a quien usted sirve. O solamente se conforma con darle estudios, meterlo frente a una pantalla y usted nunca predicarle a ellos. Usted está dejando un espacio enorme en el corazón de sus hijos, porque lo único que ven en casa son una pantalla al frente que los educa, y padres que llegan cansados a dormir, madres que están ocupadas haciendo lo que hacer, y en casa no tiene nadie que les predique. Usted ya cogió de sus hijos, los sentó, ¿sabe qué? Hoy vamos a aprender de Jonás, hoy vamos a aprender de Elías, siéntense ahí que les voy a enseñar. Yo no estoy diciendo que los mate con 2 horas como el pastor aquí. Es porque me aguanta y yo también lo aguanto. Tampoco es que a un niño como mis hijos de 3 años usted le va a meter una prédica de 1 hora. Se va a dormir. O le entra la pequeña como a unos adultos que no aguantan a mí más de 1 hora, porque ya está que se los lleva el espíritu. El de Dios no creo, cualquier otro menos ese. ¿Me entiende? Madre que está aquí, porque se supone que quien más pasa los tiempos son con las madres. ¿Está haciendo esa labor de hablarle de su Dios? O están ocupadas viendo telenovelas o haciendo cualquier otra cosa, o chismeando con la vecina o con la cotorra de al frente. No entregue a esta generación a este sistema. Miren que se lo digo hoy. Y si con esto no se asusta, espero al final asustarlo y ponerle los cabellos de punta. Bien, seguimos. Hoy tenemos una generación que se está yendo en contra del carácter de Dios. Pero hoy muchos solo ven y no hacen nada por ellos. Solo ven y no hacen nada por ellos. Una generación, padres, que solo ven a sus hijos rebeldes ante Dios y no hacen nada por ellos. Papá, pero lloro. Lo mismo le pasó a Job. Papá, pero lloro por ellos. Lo mismo hizo Job y se le murieron toditos. Porque no hay tal cosa de hacer una oración sin acciones. La oración debe ir acompañada de acciones. Y si usted va a orar por un hijo, predíquele a ese hijo que usted está orando.
Porque cuando Dios se le presentó a Isaías y le dijo: ¿a quién envío que predique? Isaías no dijo: tranquilo, Señor, yo oro todo el día. No, envíame a mí. ¿Me hago entender? A veces solo nos quedamos como Job: orar, orar y orar. Y nada en contra de la oración, pero debe de ir acompañado de acciones. Estorbar hasta donde más se pueda. Que se vaya bravo al cielo con usted, a que se vaya contento porque usted tuvo un padre bonachón que le permitió hacer todo, mientras usted conocía principios y la verdad de Dios, y se vaya al infierno. Oh, mi mamá es chévere y me permite hacer lo que me da la gana en esta casa. Él se irá feliz y contento para el infierno. Yo prefiero que se vayan bravos, trompudos, pero al cielo, y allá nos veremos otra vez. Amén. La Biblia solo nos muestra a una generación temerosa como la de Job, pero también nos muestra a una generación intercesora. Diga conmigo: intercesora. Dile que a tuyo: Job por lo menos oraba. ¿Y tú? Oramos por nuestros hijos. El que tiene más hijos es el que debe de orar más, creo yo. Debe orar hasta más que yo. Voy a repetir: el que tiene muchos hijos se supone que debe orar hasta más que yo. Yo solo tengo 3. Se supone que su vida de oración debe de incrementarse por la cantidad de cargas que usted tiene. Dijo alguien: ¿quién me mandó a llenarme de hijos? Se supone que usted tiene que estar orando por ellos. Dice que Job oraba por cada uno de ellos y era todos los días. O sea que los hijos lo obligaban a Job a orar. ¿Cuántos minutos usted ora por sus hijos? Y créeme que son más las horas que usted vive repelándolos que usted vive orando por ellos. Por esa razón que usted solo vive gritando, porque no encuentra la solución para formarlos, y esa solución se la encuentra en el lugar secreto. Papá, ya no sé qué hacer con mis hijos. Es porque usted no pasa por el lugar secreto. Porque si usted pasara más tiempo orando por los suyos, el mismo Dios le revelaría cómo criarlos. Yo no los parí para que usted me pregunte qué hago con mis hijos. Papá, no me haga sacar al negrito que hace así. Papá, es que se queda esta tarde con el internet chateando y no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago, pastor? Yo voy, agarro ese modem y se lo tiro al piso o ese celular y se acabó el asunto. Creo que ese negrito le predicaría muchísimo. A veces la solución la tienen en las narices, pero son tan ciegos. ¿Por qué? Porque no son padres de oración para con sus hijos. Amén. Padres que saben, no que no saben, porque a veces se comportan como Elí sabía la calidad de vida de sus hijos. Y Dios dijo: y nunca hicieron nada por estorbarlo. Muchos padres saben las majaderías que hacen de sus hijos y prefieren quedarse ciegos, sordos y mudos. Y hasta mancos, porque ni palo les quieren dar. Y no es que no saben, saben. Esta generación necesita de intercesores. Intercesores que sepan hacer acciones. Amén. Bien. Génesis 22:15. Vamos a Génesis. Génesis 22. 15. Oh Jesús, no, perdón, creo que me equivoqué. Ok, 19:20, me equivoqué. 19:20, me corregir de una vez porque si la vuelvo a predicar me vuelvo a equivocar. Génesis 19:20. ¿Lo tienen? Qué bien por ustedes. Deme a mí.
Perdón, 18:20. Otra vez que te libro de pecado, lance la primera piedra. Por lo menos no le ando poniendo nombre a la mujer de Lot. Ok. Verso 20 del capítulo 18. Entonces Jehová, ¿lo tienen? Sí, lo tienen. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, o sea, gente estaba orando por justicia, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 23. Y se acercó a Abraham y dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondiendo Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a los 50. Y Abraham replicó y echó número y sabía que no habían 50, y dijo: he aquí ahora ha comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, se hallare allí 45. Mira, está bajando la tarifa. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40, porque ya echa el número y ni a 40 llega. Dijo Dios: no lo haré. Y después se baja a 30. Y dijo Dios: si hay 30 no lo hago. Verso 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar de mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, dijo Dios, por amor a los 20. Y volvió a decir al 32: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Dijo Dios: no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. De 50, ya conmigo, bajó a 10 y no hubo respuesta. Cuando Dios le dijo a Abraham: si hay 10 no la destruyó, pero nunca concretó esa negociación. Nunca dijo: ¿sabe qué? Si hay 10 justos. Es muy posible que Abraham reconoció que en Sodoma y Gomorra no había ni siquiera ni 10. Diga conmigo, pero era una intercesión. Diga conmigo, una intercesión. Lo estaba haciendo por una generación. Ahora, Abraham representa a una generación madura, diga conmigo madura, que ha encontrado su propósito, que ha desarrollado fe y que ya tiene un gran recorrido conquistando. O sea, Abraham no nació ayer en el Evangelio. Ahora, vamos con Lot, porque esto tiene que ver con Lot. Lot representa una generación independiente. Diga conmigo, independiente, que aún no ha encontrado su propósito. Una generación inmadura, que no ha desarrollado fe y que vive engañado creyendo que puede vivir sin un mentor. Lot es aquel tipo de jóvenes que dicen que no necesito a los padres. Lot es aquel tipo de jóvenes que esperan con ansia a los 18 para retirarse de la casa. Amén. Y Lot es aquel joven que cree, o aquella generación que cree que puede tener éxito sin sus mentores. ¿Sabe lo que pasó aquí? Le cuento la historia. Llegó un momento en que los pastores de Lot y de Abraham comenzaron a discutir mucho. Había muchas peleas. Y Abraham no quería más discusiones. Abraham le dice a Lot: mira Lot, vamos a la montaña
el lugar que tú elijas o que tú quieras será tuyo, y así nos separamos para no estar con más problemas. Fuera otro, Lot hubiese dicho: tío, perdóname, porque mis pastores están hechos los malcriados, ya los voy a corregir, pero no me pidas que me separe de ti. Porque lo que tengo, la prosperidad y el éxito que tengo, es porque he vivido por años bajo tu sombra, tío. Y si tú me dices que me vaya, tío, yo me voy a morir. Esa debió haber sido la respuesta de su sobrino Lot. Pero qué interesante que Abraham le hace la propuesta y lo dijo: esa, allá me voy. En otras palabras, el mensaje subliminal o escondido de Lot era: esperaba con ansias esto, porque ya me veo grande, tengo éxito, soy próspero y puedo prosperar donde sea. Y aparentemente, como era un hombre sin propósito, que no había encontrado su propósito independiente, creía que tenía la capacidad de tomar buenas decisiones. Porque lo que hizo Lot fue tomar una decisión, y él creía que era la correcta. Dile que a tuyo: los independientes creen que saben a dónde van, pero nunca se imagina que al lugar donde van es a Sodoma y a Gomorra. Porque una generación sin mentores se pervierte, se tuerce. Por eso hoy muchos padres, hogares, enfrentan hijos homosexuales porque sus padres nunca hicieron la labor de corregirlos, porque cayeron en la psicología barata del mundo. No los pegue, no les pegue, no les castigue, porque se van a trastornar, se van a dañar psicológicamente. Yo los amo, se han portado bien, que hasta el día de hoy he tenido que pegarlos. Entonces mañana enfrentan un sodomita en casa, porque era una generación que no ejerció su mentorado. Entonces, cuando una generación crece sin un mentor, se pervierte y se corrompe. Cree que puede sobrevivir solo, cree que puede tener éxito donde sea sin un mentor. Así que dile que está al lado tuyo: ten mucho cuidado. Tus padres podrán ser muy viejos o muy anticuados, pero tienen más años de vida viviendo en esta tierra que tú. Voy a repetir: tienen más años de vida en esta tierra viviendo que tú. En otras palabras, han visto más que lo que tú has visto. Podrá ser que usen los pantalones bombachos y a ti te gustan los apretados, pero ese señor o esa señora te puede salvar la vida. Pero cuando creemos que ya podemos solos, porque somos más profesionales que el anterior, estamos más envueltos en la tecnología, porque ahora le puedo ver la cara a mi padre porque no sabe andar en redes. Entonces crecen en una independencia que creen que las decisiones que tomarán son las correctas. Amén. Amén o no amén. ¿Estamos? Hay muchos jóvenes que, aunque sus padres no sepan usar ese teléfono, ellos muy profundo saben que ese aparato está siendo de mala influencia para unos. ¿Saben por qué lo reconocen? Por tus actitudes. Por sus actitudes. Lot es aquella generación que cree que puede vivir sin la anterior. Lot es aquella generación que cree que no tiene que darle las gracias a nadie, porque el éxito lo fabricó él o lo construyó él. Lot es un bastardo, es un ingrato, porque se le olvidó que si él era próspero es porque estaba bajo la promesa de Abraham. Que el éxito que tenía, la actitud de Lot tuvo que haber sido: tío, perdóneme,
No pensé que los pastores míos le estaban atrayendo dificultad. Perdóneme, pero yo no me voy de ti. Que fue la actitud que tuvo Pedro. ¿A dónde me iré yo? ¿Sabes cuál es el problema de la generación? Hoy es muy estudiada. Hoy es muy preparada. Tiene mucho conocimiento, mucha información, mucha tecnología, y creen que pueden basurear a la anterior. Dile que a tuyo, si está algún joven, que Dios te libre de esa actitud. Amén. Era muy poco hace 50 años ver a un homosexual. Muy escaso. Y los homosexuales de hace 50 años no eran como los de hoy. Hoy son requete pervertidos. Así que ellos vienen de un entorno donde preservaron su identidad. Y ellos te pueden ayudar, joven, a preservar la tuya. Y más aún si tus padres conocen a Dios. Son los que te salvarán la vida mañana. Así que no importa cuántas canas tenga su padre. Esas canas están llenas de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. Y usted cree que puede vivir sin ellos, se va a ir para Sodoma. Para allá es que se va. Se pervierte, se destruye. Pregúntele a los que salieron de casa, que hoy están debajo de un puente consumiendo, que cuando salieron creían que podían vivir sin sus padres. ¿Entienden? Amén. Dile que a tuyo, que Dios te libre de este espíritu de Lot. Por eso Dios dijo que el bastardo nunca queda en casa, el hijo sí. Dile que a tuyo, el hijo siempre queda. El bastardo es un ingrato. El bastardo no reconoce que lo que tiene se lo debe a su mentor, se lo debe a sus padres. ¿Estamos? Jovencito, si usted ya está trabajando, ya es hora que empiece a ser agradecido con sus padres, a darle las gracias. Amén. Amén. Pero vemos a un Abraham, a una generación intercediendo por la otra, así se esté hundiendo en Sodoma y en Gomorra. Hoy, ¿qué pasa? Hoy se nos es más fácil criticar, señalar al sodomita, al homosexual, a la lesbiana, pero Abraham no criticó, porque Lot se sumergió en ese sistema sodomita. Había perversidad y Abraham no criticó ni le dijo a Lot: te lo mereces, esa es la paga por haberme traicionado. No, Lot hizo: Señor, por favor, ten misericordia. Por eso él era el hombre de la promesa, porque tenía el corazón para eso. Y no había justos, porque ante Dios no habían justos. Pero cuando ya iba a lanzar fuego sobre Sodoma y Gomorra, lea la Biblia y dice: y Dios se acordó de Abraham, no del justo Lot. ¿Lo escuchó? Y Dios se acordó de Abraham, no del justo Lot. Aunque el justo Lot lo menciona en Hebreos. Jovencitos que están aquí, el éxito que usted pueda tener hoy, mañana, lo próspero, lo grande, lo muy usado por Dios, se lo debe a la generación pasada. Porque si no fueran con ellos, por ellos, ya hubiésemos nosotros sido destruidos. Porque es muy posible que cuando iba a traer juicio, se acordó de las lágrimas de su papá, de las rodillas de su mamá, y detuvo el juicio por usted. Así que no nos creamos la gran cosa. ¿Me entiende? Que yo soy más sabido, que yo soy más estudiado, que yo no soy tan ignorante como mis padres, que yo soy esto y lo otro. No se crea la gran cosa, que si hoy vive es porque sus padres, o porque Dios se acuerda de sus padres. ¿No dice la Biblia?
¿Cuántas veces nos dijo Nehemías: Señor, acuérdate del pacto que hiciste con nuestros padres? Y cada vez que Dios detenía la ira, era por el pacto con una generación anterior. Así que el último avivamiento que esta generación experimentará no es porque sean divinos, no es porque sean los más perfectos, no porque sean los más estudiados, es por las lágrimas de otra generación que ya no está posiblemente. Así que librémonos de creernos lo que no debemos de ser y vivamos siempre humildes y agradecidos a Dios, que si hoy esta generación tiene éxito, estudia y se prepara, es porque una generación se sembró con lágrimas, y eso usted nunca se debe de olvidar. Amén. Si mi mamá no me hubiese mostrado a Dios, yo no estuviese pastoreando aquí, yo no tuviese el éxito que tuviera. Pero yo sé que tuve una madre que peleó por mi vida. Así que mi vida es gracias a ella, porque si no el diablo me hubiese matado hace rato, porque el diablo quería mi cabeza desde antes que naciera. No quería ni verme salir, sino que ya quería matarme de adentro. Y en toda mi vida como 3 veces me ha querido matar. Pero en todas hubo una generación, mi padre, mi madre en este caso, que peleó por la preservación de una vida, y más que una vida, de un destino. Amén. Éxodo 1:22, y voy con el mensaje, que ya estaba dando todo el preámbulo. (1:22) y de ahí nos vamos 2 del 1 al 10. (22) Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Cuál fue el dictamen de Faraón? Matar a todos los hijos, a todos los niños varones. Diga conmigo, niños varones. ¿Y cuál era? Echarlos en el río. Diga conmigo, echarlos en el río. Diga conmigo, echarlos en el río. Ahora vamos al capítulo 2, verso 1. Escuche bien esto, leo rápido. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso como el pastor, le estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿A dónde iban a mandar a los niños que mataban? ¿A dónde? ¿Y por dónde estaba paseando Moisés? Dice, ¿sabes qué es Dios? Preservar la vida de un niño en medio del río donde otros están muriendo, y él pasar el río y nadie darse cuenta de que Moisés se le iba escapando a Faraón. ¿Me entiende? Se cumple el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no me temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Iba Moisés en la canastica en el río, y en los costados los niños muertos. Porque el edicto era mandar a los niños a matar y echarlos al río, y en el río mandaron a Moisés. Y una hermana suya, verso 4, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio que la arquilla en el carrizal, y envió unas criadas suyas que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces.
Fue la doncella y llamó a la nodriza, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés. ¿Sabe qué significa Moisés? Porque de las aguas lo saqué. Vamos. Había un edicto de matar a todos los niños. Satanás ya se olía que venía un libertador. No sabía cuál era, ni en dónde iban a ser, ni quién era. Entonces, como no sabe, manda a un ataque general. Cuando escuchamos estos temas de abortos, es porque él no sabe cuál es el niño que traerá un destino profético a la tierra. Como no lo sabe, manda una cadena de abortos en toda la nación. Entonces, cuando oigamos de abortos, alguien acabó de nacer. No me escuchó. Alguien con un destino muy puntual y una asignación muy profética acabó de nacer. Y Satanás no sabía dónde, ni quién era, ni a qué hora, pero mandó abortos. ¿Me entiende? Amén. Seguimos. Dios preserva la vida de Moisés. Pero ¿saben lo que pasa aquí? Y esta sí que va directo a los padres. Dios le confió un destino profético a una generación que estaría dispuesto a luchar por la vida de ellos. ¿Por qué Moisés? Y esto es para los padres. Ay, ¿por qué mi mamá no fue mi tía? ¿Y por qué mi mamá no fue la mamá de mi amigo, que ella le permite hacer todo? Muchos se hacen esos cuestionamientos. A este Moisés le correspondió a una madre, porque Dios vio que esa madre buscaría la forma de preservar la vida de ese destino profético. O sea, el éxito de Moisés se lo debió a la mamá. Porque si no tuviese la mamá que peleó por la vida de Moisés, Moisés nunca hubiese nacido. Y Dios me decía: a esta generación, hablando de nosotros, los padres, le debe de costar preservar la vida de la próxima. Dile que a tuyo, la iglesia tiene que parir esta próxima generación. ¿Saben por qué? Porque Dios me decía, el Señor me decía: Moisés se llama porque de las aguas lo saqué. ¿No se rompe el agua fuente? ¿No nació la iglesia del costado de Jesús con agua y sangre? O sea, este Moisés sí que le costó parir a una generación. 400 años orando, pariendo a un libertador. A Israel le costó 400 años parir a un libertador. Mateo 2. Si yo me hubiese ido con mi papá, creo que mi papá no peleaba por mi destino. Pues gracias a Dios, porque me quedé con mi mamita. Con mi mamucha. Verso 23 del capítulo 2 de Mateo. Perdón, 13, perdónenme, ¿ok? Eso, 13. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, al que quería abandonar el hogar. Los que quieren abandonar el hogar, aprenda de José. Apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Diga conmigo: al niño y a su madre. Dijo alguien: a alguno le hubiese gustado que le dijeran solo al niño.
y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese papá que estaba acobardado, que tenía miedo, era el papá para Jesús. Porque si no fuese por José, Jesús moría. Y Dios le confió la tarea y la responsabilidad de cuidar al Salvador. Y José luchó por la preservación del destino profético de Jesús. Ahora, ¿por qué la lucha fue tan ardua por su generación? Porque los padres llegaron a conocer para qué los trajeron. Ana no pidió un hijo por pedir. Escuchen bien las madrecitas y las jovencitas. Ay, yo quiero un hijo. ¿Para qué? Uy, es que me dio ganas de tener un hijo. ¿Para qué? Ana no tuvo un hijo porque le falló las pastillas. Ana no tuvo un niño porque no se lo planeó. Y Ana no tuvo un hijo. Es que no me cuidé. Ya tuve al niño. Qué sorpresa. Ana le pidió al Señor: dame un hijo que te lo regreso. Este hijo que tú me vas a dar, o el que tendré, Señor, será tuyo. Y tener ese hijo a Ana le costó lágrimas, rodillas, oraciones, amargura, porque Ana se dio cuenta que en el país ya había una generación pervertida, los hijos de Elí. Y Ana dijo: Señor, yo quiero ver una generación diferente, dame un hijo que te lo regreso. ¿Cuál era el gusto de tener un hijo si no lo iba a criar? ¿Por qué tanto apuro de Ana de pedir un hijo que no lo iba a tener? Es que Ana, más que tener un hijo, quería una generación diferente. Y a veces solamente la madrecita o las mujeres que quieren tener hijos solo se conforman con tener hijos, pero no por levantar una generación diferente. Y esa generación diferente cuesta levantarla. Por eso, como aconsejo a muchos jovencitos, esto no es de traer hijos por traer, esto es de traerlos con responsabilidad. No es de llenarse la casa de hijos, no. ¿Para qué los trae? ¿Para pasar hambre? ¿Para padecer? ¿O para el cumplimiento de un propósito? Con mi esposa nos definimos 3 y no más. Los pedí. Mi esposa pidió por las 2 y yo pedí por el primero. Dios le habló a mi esposa, aquí está el Señor. Le habló y le dijo: tú solo vas a tener 3 hijos. Ella me dijo: mi amor, Dios me dijo que tendría 3 hijos. El primero lo oré, lloré: Señor, dame un varón, quiero dedicártelo a ti, quiero que maneje ese legado, que continúe con ese legado. Pero hoy veo una generación que tiene hijos por tener, sin darles un rumbo a sus hijos. Y yo no quiero que los padres de aquí tengan hijos por tener, porque traerían con irresponsabilidad al mundo. De herencia de Jehová son los hijos. Ni siquiera se los entregan, ni siquiera los traen a los cultos, ni siquiera los llevan a los jóvenes en fuego, ni a los evangelios cambian, pero se llenan la boca de decir que sus hijos son del Señor. ¿A quién quieren engañar? ¿Al pastor? No. A mí no me vengan con ese cuento viejo. Hasta que yo lo vea, no diré que tus hijos son del Señor. Son tuyos, no del Señor. Yo no quiero traer, y yo no quiero que usted, padre, tenga hijos por tener,
porque le entró el antojo, o le entró la gana, o la pasión. Tenga un hijo porque tiene un destino profético que tiene que cumplir en esta tierra. Y cuando usted pida, Señor, dame un hijo con un destino, le va a costar tenerlo. Y cuando usted sabe que sus hijos tienen un propósito, no abandona a las Marías, aunque quiera. Porque el ángel dijo: Josecito, no se le olvide que ese niño no vino por venir, fue engendrado en el cielo, va a salvar el mundo. Así que me importa si le dicen cachudo o no, usted se regresa y me lo va a cuidar y me lo va a proteger. Porque Dios le confía una generación profética a otra generación. Padre, ¿cómo lleva la crianza de sus hijos? ¿Los tiene por tener? ¿Los tiene ahí porque ahí le llegó y ya no los puede devolver? 15 años lo ha querido devolver y 15 años que no se lo han devuelto. ¿O tiene un hijo con un destino y usted trabaja para que cumpla ese destino? Amén. Esto debe revolucionar a la próxima que quiera tener hijos. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que se dejan entrar en las modas. Todo es que uno se embaraza y comienza la cadena. Y no, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que uno se embarace, el problema es la falta de sabiduría de las otras. Papá, un hijo es una bendición. Claro que es una bendición, yo no niego eso. Yo no niego eso, es una bendición. Le vino, alégrese, fórmelo, bendígalo y edúquelo para el destino profético. Para la próxima ya sepa. Porque tener hijos no sea una bendición. Yo no pararía de tener hijos entonces. Porque son una bendición, pastor. No me habla así. Si los hijos son una bendición, entonces yo no dejo de tener hijos. Que se tiene un mal concepto de eso. Es que tener hijos es una bendición. Entienda bien que ningún niño por Dios vino a esta tierra a perder tiempo. El único que perdió tiempo, ¿sabe quién se llamó? Adán. 900 y pico de años sin hacer nada en esta tierra. ¿Tantos años para qué? Años de aburrimiento. Tantos años y no hizo nada. Jesús en 3 años de ministerio cambió el mundo. Hombres de Dios, profetas, cambiaron naciones porque llegaron a esta tierra con un propósito. Pero ese propósito estaba en el vientre de una madre que le pidió a Dios un destino. Ahora sí, voy a hablar con lo que viene. Lo que el Señor me habló. Esta generación libertadora y salvadora, Dios se la confió a una generación que haría lo que fuese por preservar esas vidas, esos propósitos. Ya conmigo, una generación libertadora y salvadora. Ya conmigo, libertadora y salvadora. No hay salvación si no hay libertad. El pueblo no entró a la tierra prometida sin haber sido libertada. Y no llegaremos al cielo sin haber sido libertados. Amén. Esta generación libertadora y salvadora, Dios se la ha confiado a una generación que haría lo que fuese por preservar las vidas o los propósitos. Amén. Le decía a mi esposa hoy, el Señor me dijo que si no estamos dispuestos a luchar por esta generación, los veremos morir en nuestros brazos. Cuando lo escuché, lloré. Lo único que hice es adorar al Señor y decir: Señor, no me diga más. Piense un poquito. Cada vez que Dios ha querido hacer algo sobre la tierra, manda al Satanás una matanza. Y no me refiero a los abortos, porque si esta es la generación final,
preparémonos para una matanza. El Señor me decía, el diablo ya golpeó a los pilares, a los ancianos, y probaron que tenían la fe para vivir. Pero viene otra, y si no se lucha por esa generación, lo veremos morir en nuestros brazos. Usted tiene fe. ¿Y sus hijos? Usted sobrevivió al COVID. ¿Y sus hijos? Ya se andan los rumores o el rum que viene un virus que es solo para los niños. Primero se decidió un virus para los viejos, para quitar los pilares, porque esos guardaban en el corazón y en su mente formaciones, estructuras, y el diablo se las eliminó. Muchos murieron, otros tuvieron fe para prevalecer, pero ahora viene el otro golpe. El diablo no saca tranquilo. Usted probó que tenía fe y pudo sobrevivir ante un COVID. Ya le demostró que puede sobrevivir ante un virus y una pandemia, porque fue diseñada para ustedes. No fue diseñada para los niños. ¿Y si diseñan una para los niños? ¿Podrán luchar ellos? ¿Tendrán la fe para vencerla? Por eso Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Esa sangre, tener fe en esa sangre nos mantiene sanos, protegidos. Si en algún momento se usó la sangre, fue en pandemia. Sangre por todos lados. Sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿O no fue así? Demostramos que creemos en la sangre. Nuestros hijos, nuestros niños, creen en la sangre. Usted ya le está enseñando estructuras de confesión que apenas estornudan puede decir sano en el nombre de Jesús. Me da gusto que mi esposa me contaba que él no ve estornudar a la tía y él no le dice, tía, sana en el nombre de Jesús. Tenemos que aprovechar la pureza de ellos, porque ellos desarrollaran una fe más fuerte que la que podemos tener hoy. Porque ellos no andan preguntando tanto, ellos no andan cuestionando, ellos todo lo creen. Así que Dios nos está dando un tiempo y muy profético, un tiempo para estructurarlos para el otro ataque. Ahora entiende por qué Dios siempre vio la necesidad de que una generación hable de Dios a la otra y a la otra. El diablo ya atacó a una generación de la cual demostró que tenía fe para no dejarse morir, pero ahora viene a otra. No sé cuál sea, no sé cómo sea, pero ¿estamos listos para ver eso? Pueden no ser sus hijos, pueden ser los del vecino. Tenemos el corazón, porque si algo duele, perder un hijo. Porque los hijos no tienen la fuerza como un adulto se defiende. Tú te dejaste a tu esposo aguantaba, era fuerte, tenía la fuerza, pero el niño no. ¿Me entiendes? Y ellos, a corta edad, experimentarán el poder de Dios. A su temprana edad, conocerán a un Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios dice, ya no habrá quien les enseñe, yo mismo les enseñaré? Yo no voy a esperar que venga para entrenar. Si fueron, dijo alguien, avispados, hubiesen aprovechado las clases en línea para usted estar en casa. Forma, enseña y enseña aprovechando lo que tenía en casa, porque
porque el año que vienen las presenciales. Y usted no sabe con qué profesor y qué sistema educativo sus hijos se enfrentarán. Y si usted no aprovechó el año de encerramiento, que Dios tenga misericordia de los suyos. Percibamos los moveres. Por eso a muchos les insistí: quédese con sus hijos, fórmelos, edúquelos, críelos. Ahí los tuvieron aburridos de ellos, sin hacer más nada con ellos, sin estructurarlos. ¿Me entienden? Con mucho amor. Hay muchos hijos que están retrasados, muy retrasados en su madurez, en su, ¿cómo sería la palabra? En su picardía, en su osadía. En muchos casos son demasiado inocentes y eso es muy preocupante. Como a veces molesto, hay niños metidos en cuerpos de 30, niños metidos de 15 en cuerpos de a 20. Hay una generación retrasada porque no vieron los padres ahí para formar, para educar. ¿Sabe lo que le va a dar formación a los hijos? Un padre estable. No un padre que llore todos los días. Porque lo que generarás en ellos será lástima y no les enseñarás a tener estructura. Quisiera pasarme diciendo más sobre lo que me dijo el Señor, pero hasta ahí. Si usted no tuvo miedo al principio, pues no que lo tenga ahora y de ahora en adelante. Por eso Dios me habló hoy. Ayer fue, por si acaso, ayer me dijo: esta generación necesita de intercesores. Y doy gracias a Dios. Yo sé que mi esposa me dará la razón. Mucho tiempo el Señor me venía diciendo: forma la iglesia, estructúrala, forma a los muchachos, fórmalos, trae mensajes de formación. Amén. Póngase de pie.